Sí, amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el estado Carabobo. Yo soy Fabiola Mouso, transmitiendo para BPI TV. En este momento vamos a conversar con el economista y profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Ñáñez, quien nos va a intentar explicar un poco todos los anuncios económicos que se hicieron el pasado viernes en la noche por el Ejecutivo Nacional, entre los que destacan, por supuesto, el tema del salario, profesor. Para la audiencia y para nosotros mismos, ¿qué podemos rescatar de esos anuncios? ¿Cuál ha sido el análisis que usted este fin de semana ha estado haciendo? Fíjese usted, inicialmente el día viernes el presidente de la República dio unos anuncios a la nación en donde manifestaba que existía un activo de libre circulación que era el petro, que es el activo de anclaje externo que tiene un valor de 60 bolívares soberanos por el precio internacional del activo, que son $60 por petro. Eso da un valor interno de este activo de 3.600 bolívares, es decir, 360 millones de bolívares de los anteriores, de los que ya desaparecieron del cono. El salario mínimo entonces quedó fijado en medio petro. 1.800 bolívares, 180 millones de bolívares de los anteriores. El incremento es de 6.000% con relación al esquema que teníamos de salario de 3.000 bolívares antes del anuncio. Ahora, ¿qué se puede rescatar de aquí? ¿Qué preocupa de este anuncio? Se explicó que para el pago del diferencial salarial con relación a el ajuste de sueldo mínimo, el Ejecutivo Nacional iba a establecer una suerte de subsidio por 90 días para el sector privado. Lo que asalta a la duda es a través de qué mecanismo el Ejecutivo puede honrar los compromisos del sector privado en materia de nómina, cómo va a recibir el Ministerio de Planificación y Finanzas todas las nóminas de la República y a través de qué mecanismo se van a depositar esos haberes en cuenta, ¿correcto? Para las pequeñas y medianas industrias, porque quiero hacer la aclaratoria de que el sector público, la administración pública, tiene un plan operativo anual y dentro del plan operativo anual están los lineamientos del presupuesto, dentro de los cuales obviamente es muy difícil que el Ejecutivo pueda establecer por las vías legales el proceso de subvención o de subsidio para el diferencial salarial, porque tendría que hacerlo a través de la 401 y ya el Ejecutivo tiene todos los compromisos laborales y los haberes laborales relacionados en esa nómina, en esa partida de sus propios trabajadores. El sector público emplea a 6 millones de trabajadores. También va a tener el músculo financiero para pagar por 90 días el diferencial salarial de la pequeña y mediana industria. Yo quiero explicar que el salario se ha dicho que son 180 millones de bolívares, o sea, 1.800 soberanos, de los cuales el 4% corresponde a el aporte al Instituto Venezolano de Seguro Social, serían 7.200.000 bolívares, 72 soberanos. 2% al Banavid serían 3.600.000 bolívares, 36 soberanos. Luego tenemos 900.000 bolívares, 9 bolívares de INSE, 15 millones de bolívares, 2.5 días por vacación, que es lo que establece la ley orgánica, serían 150 soberanos, 1.5 días por utilidad serían 7.500.000 bolívares, 75 soberanos, 30 millones de bolívares por 5 días de antigüedad abonados cada mes, serían 300 soberanos para un total de 244.200.000 bolívares, es decir, en soberanos 2.442 bolívares que tiene que migrar el Ejecutivo, aun cuando tenga los recursos, para todas las nóminas que va a recibir centralizadas del sector privado el Ministerio de Planificación y Finanzas, de acuerdo a lo anunciado el día de ayer en la cadena de las 9 de la noche. Con relación al anclaje de la moneda, yo quiero explicar que una moneda se ancla con relación a la confianza de otra moneda externa, es decir, la circulación de la moneda doméstica está anclada en la confianza que genera la moneda externa. En el caso del dólar, yo me traigo la confianza del dólar y con eso emito bolívares. Cuando suspendemos esa confiabilidad y decimos que vamos a establecerla con el petro, entonces el presidente dice se rompe el esquema con el dólar. Discúlpeme, el valor nacional, el valor doméstico del petro se logra del producto del tipo de cambio,
correcto, que son 6 millones de bolívares, que reconoció que el tipo de cambio eran 6 millones de bolívares, lo que decía el esquema paralelo de Dollar Today, por el valor del petro en el mercado internacional, que son en promedio $60 por barril de petróleo, en realidad son 65,15 dólares por barril de petróleo, y no nos está ofreciendo la brecha diferencial de los 5,15 dólares por este esquema. Entonces no se ha roto el anclaje contra el dólar. Por el contrario, si el precio del barril de petróleo sube, el tipo de cambio se aprecia y el salario tiende a subir. Pero si el valor del petróleo, el precio internacional de petróleo baja, el tipo de cambio se deprecia y el salario también se deprecia, porque está atado a un activo fluctuante. Ese activo fluctuante es el precio del barril de petróleo, que es sumamente volátil, que es sumamente elástico, elástico a condiciones políticas, de política y de geopolítica internacional, y que lejos de conferirle confianza a la circulación dineraria, la volatiza. Por otro sentido, cuando nosotros atamos la circulación monetaria a el petro, estamos asociándolo a un activo, a un reservorio de valor que adolece de confianza, porque todavía no se ha extraído la reserva petrolera. Es decir, es una reserva petrolera que, si bien existe en el subsuelo, no se ha extraído y por ende no tiene valor comercial, por ende no tiene valor en cambio, por ende hay que establecer un proceso de extracción. Petróleos de Venezuela tiene un nivel de agotamiento de 0,36%. El nivel de agotamiento es la capacidad que tiene de extraer el petróleo del subsuelo, que es muy baja, muy lenta, muy limitada, y obviamente esas reservas no son líquidas, no son convertibles y no son transparentes, y contravienen todos los procesos de caracterización de lo que son reservas internacionales. Dentro de estos anuncios también se indicó que se iba a promover disciplina monetaria y disciplina fiscal. Disciplina fiscal ya la estamos observando con toda la batería de impuestos que se anunciaron, es decir, el incremento en 4 puntos del valor al impuesto al valor agregado, el pago por adelantado mensual del impuesto sobre la renta, el incremento de la frecuencia de los pagos del impuesto al valor agregado de quincenales a semanales. Sin embargo, no tenemos aún la gaceta que especifique esto, el impuesto a las grandes transacciones financieras, pero toda esta política tributaria expansiva se va a afectar ahora por un salario mínimo que es de medio petro, es decir, que es un salario mínimo que está reconociendo que el tipo de cambio en la República es de $30 al mes, de $1 diario, porque 1.800 petros soberanos entre 60 da $30 en el tipo de cambio, $1 diario, que es el valor del umbral de la pobreza, y ese salario que es escandaloso para los trabajadores, para los empleadores, para los comerciantes, para los dueños de algún emprendimiento, porque son 180 millones de bolívares, porque es que el esquema no lo rompimos hoy lunes cuando tenemos otro nuevo cono monetario. Seguimos haciendo la convertibilidad al cono anterior, porque el dinero es una reserva de valor, y el dinero es una reserva de confianza, y el dinero es una reserva de bastión de la confiabilidad de la sociedad y de la libertad de la sociedad. Entonces, ese esquema de disciplina fiscal se va a mantener cuando el Estado está asumiendo las nóminas del sector privado, de la pequeña y mediana empresa. Es decir, por 3 meses. ¿Cuál es el impacto en materia económica que esto va a tener en términos fiscales para un Estado cuyo subsidio a la gasolina es de 12.000 millones de dólares, 4.000 veces más, 4.000 millones de dólares más de lo que tenemos atesorados en reservas internacionales? O sea, el subsidio que Petróleos de Venezuela recibe del Banco Central para regalar la gasolina en el país, le cuesta a la República 12.000 millones de dólares, 4 veces lo que tenemos en reservas internacionales. Esa disciplina monetaria, el Banco Central no va a seguir emitiendo dinero, y ¿de dónde van a salir entonces las nóminas de todo el sector privado, de la pequeña y mediana industria, en el caso del Estado Carabobo, de todas las empresas que están agremiadas en CAPEMIAC, que es la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas? Van a recibir del Estado, a través de un mecanismo de carné de la patria, donde
los empleados directos van a tener que dar sus datos para percibir este bono, esta diferencial salarial y un bono de reconversión. Quiere decir que se perdió la confidencialidad de la nómina. Cuando uno trabaja para una empresa, cuando uno trabaja para una institución, tus datos reposan en los archivos de esa institución, en los expedientes de esa institución, hay una confidencialidad en el acceso a esos expedientes, ¿correcto? O sea, ahora todo el sector privado de la República tiene que presentarle al Ejecutivo las nóminas a los fines de que él haga las migraciones de pago que requiere que se requieren para el ejercicio del giro comercial de la República del 1 de septiembre en adelante, porque dijo del 1 de septiembre, el primer viernes de septiembre ya tiene que pagar la nómina de obrero. Entonces tiene que tener dispuesto toda esa información desde ahorita para ya tener preparado todos los archivos que quiero explicarle a la audiencia que se hacen a través de transferencias bajo modalidades de TXT, que son archivos de texto que se envían a los diferentes bancos en donde las empresas tienen las cuentas dispuestas para ello y los cuentavientes, que son los trabajadores, tener acceso a esa información. Van a coincidir el pago que corresponde al salario mínimo oficial de 3 millones de bolívares o de 30 bolívares con el diferencial que va a ofrecer el Ejecutivo de 1.760 bolívares por dólar, o sea, al mes. Estamos hablando evidentemente de que el Ejecutivo tiene que disponer mensualmente de 1.770 bolívares para que llegue ese diferencial con el montante del salario mínimo legal, que es lo que paga y lo que abona mensualmente el empleador. Esos dos pagos se van a coordinar efectivamente en un momento contable y administrativo para que el trabajador los tenga a disposición. Nada de eso se ha manifestado, ¿correcto? Nada de eso lo tenemos claro en la actualidad. Entonces, esa política colide con la disciplina fiscal, que es la eliminación del gasto público o el control del gasto público, y con la disciplina monetaria, que es la capacidad que tiene el Ejecutivo de no producir dinero con fines de financiar el déficit fiscal. Se va a seguir produciendo dinero, se va a seguir monetizando el déficit fiscal para que el sector gobierno tenga la posibilidad de poder pagar ahora los compromisos de sus trabajadores, a los cuales de forma directa les tiene que pagar los 1.800 bolívares más el diferencial salarial de 1.770 bolívares, de 177 millones de bolívares al sector privado. Entonces, ¿cómo se mantiene disciplina fiscal y disciplina monetaria cuando yo estoy estableciendo esto? Los precios de la gasolina paulatinamente se irán ajustando al mercado internacional. También se habló de un subsidio de forma directa. ¿A través de qué va a llegar ese subsidio? A través del carnet de la patria. Los precios internacionales de la gasolina son alrededor de $1.85. Los venezolanos vamos a tener capacidad de pagar por un tanque de 30 litros el salario mínimo, los 1.800 bolívares soberanos, o como nos indicaron que era 0,05% para la gasolina de 91 octanos del esquema DICOM, que son eran 248.832 bolívares. El litro de gasolina quedaría en 12.441 bolívares, y a 30 litros de gasolina serían 373.000 bolívares, es decir, 4 bolívares de gasolina cada vez que se vaya a echar gasolina de 91 octanos. Eso va a tener, y este mismo esquema es el esquema del gasoil. Ese esquema es el esquema del poco transporte público que hay en la República. Eso se va a trasladar, se van a seguir manteniendo los pasajes en 150 bolívares el pasaje, o en 20.000 bolívares el pasaje en las perreras, que es donde la gente se está montando. Una perrera es un camión preparado con una suerte de rejas o de barandas en donde la gente se parapetea para poderse movilizar intraurbanamente dentro de unas ciudades que no tienen índices de movilidad urbana ni tienen prestación de servicio público. Entonces, estas medidas, cada vez que se intentan desmenuzar, llegas a una altísima complicación. Te confundes como experto en el área y no le encuentras un sentido básico, porque es que el petro como unidad de activo carece de toda capacidad para anclar la moneda. La moneda no la puede anclar el propio gobierno, sería un anclaje local, y entonces el dinero no tendría la capacidad de poder comprar bienes y servicios
en la economía. Por eso desde el día sábado, los comercios, la gran mayoría de los comercios cerraron, los establecimientos de venta de víveres se mantuvieron abiertos y expendían mercancías que eran perecederas, pero la mercancía no perecedera desapareció de los anaqueles, porque es que nadie se puede exponer a vender una mercancía que no sabe cuál es el coste de reposición. El día de hoy amanecimos, es cierto, con 5 ceros menos en la cuenta, correcto, amanecimos, gracias a Dios, muchos habrán tomado la previsión de tener sus estados de cuenta de las tarjetas de crédito y de los estados de cuenta de las cuentas que tienen a su nombre, pero encontraste un saldo que, oye, te pega desde el punto de vista cognitivo, porque es la pérdida nominal de 5 espacios decimales y la presencia de este salario de 180 millones de bolívares, de 1.800 bolívares soberanos de medio petro, que no tiene un asidero lógico y que va a producir ya una inflación que los pocos bienes y servicios que encontrábamos el día de ayer y que la gente se los compartía por las redes sociales hablaban de unos incrementos en precios inmanejables. O sea, quiere decir que el gobierno, para poder pagar estas nóminas, va a seguir imprimiendo dinero, es lo que entiendo, y por supuesto esto va a generar más inflación, ¿no? Es así, no solamente va a generar más inflación, va a alimentar la espiral de hiperinflación. Venezuela ya no tiene alta inflación, Venezuela tiene una dinámica de hiperinflación y lo comenzamos a ver quizá a partir de esta última semana, donde los precios no cambiaban en esquemas semanales, sino en esquemas diarios, y el día sábado y el día domingo los pocos comercios que estuvieron abiertos cambiaban los esquemas de este precio en el mismo día, y por eso muchos de ellos cerraron el día de ayer a la 1 de la tarde y el día de hoy permanecen cerrados porque es un día decretado no laborable. Ahora, el día de hoy tiene 24 horas, mañana hay que reactivarse, mañana nos vamos a reactivar con este salario que se va a comenzar a pagar el 1 de septiembre, correcto, donde los empresarios pequeños y los comerciantes pequeños no pueden trasladar el precio de sus bienes o la prestación de sus servicios a ese precio final, correcto. Y donde, de acuerdo a lo anunciado el día de ayer, los excedentes de producción que se logren de este subsidio se van a utilizar para de una u otra forma alimentar o subsidiar o completar los comités locales de abastecimiento a través de las cajas CLAP. Entonces, no sé qué excedentes de producción se van a tener en un país que tiene una caída consolidada de 18 puntos del Producto Interior Bruto y desde el 2013 hasta el 2018 tiene una caída consolidada de 45 puntos en el Producto Interior Bruto. Yo creo que es hora de que el presidente de la República haga una cadena, correcto, a la nación, nos explique a todos con detalle estas medidas, con la asesoría de los ministros del área económica, que los ministros del área económica expliquen cómo va a fluctuar el petro, que los ministros del área económica indiquen cómo va a ser las tasas de subastas del DICOM, cuál va a ser el precio mínimo del DICOM, si va a ser 248 bolívares por dólar o va a ser 6 millones de bolívares por dólar o 60 bolívares por dólar como precio mínimo de subasta, y en qué frecuencia se van a establecer y bajo qué modalidad se van a realizar los procesos de transferencia del diferencial salarial a las empresas, en donde no se resuelve absolutamente nada, porque la pequeña y mediana empresa tendrá empleados que ganan salario mínimo, pero también tendrán empleados que tienen puestos de jefatura y puestos de gerencia donde su salario no es salario mínimo, y esto afecta la escala salarial. Y el sector público es aún más estricto, porque cuando el salario mínimo cambia, esa modificación del salario mínimo, que es del 6.000% y la brecha es de 599.900% entre 3 millones de bolívares y 180 millones de bolívares, la escala salarial del sector público se mueve en 6.000% de forma vertical, es decir, ganan obreros, empleados y personal de nómina, que son la 40101, o sea, el escalafón más bajo, hasta la 4019 o 40114 en el caso de las administraciones regionales y locales, en donde están directores y secretarios de Estado en 6.000%. ¿Cómo hace el Estado para poder soportar ese
peso de toda su estructura de nómina, que son 6 millones de empleados, y a su vez poder transferirle a la pequeña y mediana empresa el diferencial salarial, y la pequeña y mediana empresa cómo se ajusta para poder pagar servicios de contabilidad, servicios de administración, gerentes de contabilidad, un restaurante. Bueno, usted tiene los mesoneros que ganan salario mínimo, pero usted tiene el metre, el coordinador de mesa, usted tiene los cajeros, usted tiene el administrador. ¿Cómo hace entonces con los puestos del administrador, del coordinador de mesa? Un bodegón o una licorería tiene los empleados de barra, perfecto, esos ganan salarios mínimos. Chévere, el administrador no gana salario mínimo, el coordinador de recursos humanos no gana salario mínimo. ¿Cómo hace ese empresario? Y los que no están en nómina forman parte de una capa vulnerable que no va a recibir este salario. ¿Y cómo hacen entonces una persona que presta un servicio, por ejemplo, un servicio de movilidad, un servicio de transporte, un servicio de contabilidad, un honorario profesional para asesoría en recursos humanos, en recurso legal, para trasladar este incremento a la facturación? O sea, el Estado también les va a enviar a esta población económicamente activa ese diferencial salarial. ¿Desde dónde? Desde la 401. Es imposible hacerlo, no se pueden hacer traslados de la 401, que es la partida donde están las nóminas del sector público, para pagar compromisos distintos al salario de los trabajadores adscritos a la administración pública, por mucha política de transferencia que se quiera. Se trata de una flexibilización de la ley de Contraloría. Ahora, con todo este panorama, ¿qué le recomienda usted a los ciudadanos? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer a partir del día de mañana? Difícil esperar los anuncios, porque es que como economista uno se cansa de dar digamos que mecanismos de adecuación ante una realidad que es imposible de sortear y de navegar. ¿Cómo se sortea la destrucción del dinero? ¿Cómo se sortea y cómo se sobrevive cuando el dinero muere? Eso es un libro de Adam Ferguson que se llama Cuando el dinero muere, o sea, que describe los horrores que se vivieron en la Alemania, en la República del Weimar, donde la inflación llegó a estar en 30 millones por ciento mensual. O sea, bueno, la gente que hacía en la República de Weimar quemaba el dinero para darle calor al hogar, correcto, para tener hogueras en el hogar. ¿Qué le podemos decir a la gente? Bueno, la confianza en el país se perdió. Hay una grandísima incertidumbre, lo podemos ver, lo puedes ver tú como periodista desde el día sábado. Las calles de las ciudades, de las principales ciudades, particularmente del estado Carabobo, que es la tercera ciudad más importante de la República y el corazón industrial de Venezuela, están desolados. Hoy están cerrados los negocios y mañana pues abrirán para de una u otra forma dar respuesta a la situación que estamos atravesando el día de hoy, de esta altísima incertidumbre, de esta altísima inseguridad en materia jurídica y económica, y de esta pérdida elemental de confianza societaria. En la República están rotos los equilibrios de coordinación, en la República están rotos los equilibrios de confianza, y en la República está infinitamente quebrantado el contrato social. Bien, era entonces el análisis del profesor universitario y economista carabobeño Carlos Ñáñez acerca de todos pues los anuncios económicos que se hicieron el pasado viernes en la noche, también el día de ayer en cadena nacional, un poco el análisis de todo lo que tiene que ver con el nuevo salario mínimo, cómo van a ser las personas, y pues hace un llamado, por supuesto, al gobierno nacional a pues dar mayor información a las personas, porque es prácticamente imposible tratar de recomendar qué se puede hacer a partir del día de mañana con este nuevo cono monetario y con este nuevo salario mínimo. Desde el estado Carabobo reportó para ustedes Fabiola Mouso.